Como ya ha comentado Sebastián, presidente de Atalayas, queremos presentarnos como una nueva asociación cultural que tiene la originalidad de que va a abarcar los municipios de San Agustín y de Pedrezuela. ¿Y por qué es esto? Pues porque estos dos pueblos han estado siempre históricamente unidos desde sus orígenes, porque la a veces difícil convivencia entre vecinos ha hecho que no siempre hayamos estado todos lo unidos que debiéramos, situación que desde nuestra asociación nos proponemos revertir, y porque las mismas razones que nos han unido entre nosotros nos han aislado de nuestro entorno. Me explico. Pedrezuela y San Agustín, y ahora sí se hace importante que tengamos una idea de cómo es. Ahora sí se hace importante que tengamos una idea de cómo es nuestros términos municipales. Voy a ampliar un poquito la fotografía para que veáis esto, porque no todo el mundo lo conoce. Pedrezuela es este trozo, tiene un término parecido a la provincia de Madrid, más pequeñito, y San Agustín es esto otro. Entonces, sobre estos dos planos vamos a explicar un poquito cómo se ha movido la historia, cómo han evolucionado los términos y todo. Entonces, Pedrezuela y San Agustín delimitan, sobre esto que estoy diciendo, de que hemos quedado un poquito aislados del entorno, delimitan por el oeste con Guadalís y Colmenar, que son dos importantes términos del antiguo Real de Manzanares. Ese territorio conocido no hace mucho como la Sierra Rica, de la que nosotros, Pedrezuela y San Agustín, quedábamos completamente fuera y a la que nunca pertenecimos. Al este deslindamos con el Vellón, el Molar y Algete, pueblos de la antigua tierra de Talamanca, más inclinados hacia la Vega del Jarama, con más tradición de campiña que de sierra, y a la que de alguna manera tampoco pertenecemos. Al norte, sin hacer frontera con ella, está Aventurada, y un poco más allá comienza la antigua tierra de Buitrago, esa también llamada Sierra Pobre, como antítesis de la anterior Sierra Rica del Real de Manzanares, con la que anímicamente nos identificamos un poco más, pero de la que la administración moderna se ha encargado de dejarnos fuera al configurarla como Sierra Norte, en la que tampoco entramos. La Sierra Norte viene por Venturada, coge incluso el Vellón, pero Pedrezuela y San Agustín ya no entran en la Sierra Norte. Y finalmente, al sur, nuestro territorio deslinda con la zona de las Pueblas, en la actualidad término Colmenar Viejo, el Monte de Viñuelas, y un poco más allá, ya aquí, Pesadilla, ya en el término de San Sebastián de los Reyes, un territorio más urbano y periférico de la gran ciudad que el nuestro, al que nos vamos aproximando cada vez más, con el rápido desarrollo de nuestros municipios, pero que quizá, por esa excesiva rapidez en su desarrollo, tampoco se identifica con nosotros, ni nosotros con ellos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde pertenecemos? Esto sería Pedrezuela y San Agustín, la parte que está rojo, dentro del esquema de la provincia de Madrid. La parte occidental, esta zona sería el Real de Manzanares, esta zona sería la tierra de Talamanca, la Sierra Norte, como decimos, vendría por aquí, y la zona periférica por aquí. El caso es que no estamos en uno, ni en otro, ni en otro, ni en otro. Pues eso. Entonces, ¿a dónde pertenecemos? Dice, pues ahí está el asunto. San Agustín y Pedrezuela tienen y han tenido siempre una idiosincrasia particular, poco conocida y prácticamente obnubilada por la relevancia de su entorno. Tanto Manzanares el Real como las tierras de Talamanca pues son temas más o menos estudiados y más o menos conocidos. Pero tienen una identidad propia que desde ahora es nuestro compromiso como asociación mostrar y darla a conocer. Hemos llegado a la conclusión de que los actuales investigadores, historiadores y demás personas que estudian sobre el antiguo Real de Manzanares nos dejan fuera sin mala intención, solo porque no pertenecemos a su espacio, de la misma manera que lo hacen los que estudian el Valle del Jarama, la Sierra Norte o el Madrid periurbano. Y por todo ello hemos decidido presentarnos nosotros mismos, crear una asociación entre nuestros dos pueblos y estudiar, analizar, investigar y divulgar nuestros valores, que los hay y muchos, y hacerlo como un equipo unido y con sentido de unidad original, tanto histórica como geográfica. Esto no quiere decir que olvidemos los municipios de nuestro entorno, porque las relaciones sociales e históricas trascienden a los meros términos municipales, pero sí que la finalidad de nuestra asociación queremos que se centre específica y principalmente en nuestros dos pueblos. Y ahora quiero explicaros el porqué de, como dije anteriormente, esta unidad indisoluble entre nosotros y este aislamiento entre los demás desde los orígenes históricos de nuestros municipios. Durante los siglos XII y XIII, estamos hablando de los años 1100-1200, recién conquistado el reino de Toledo por Alfonso VI,
a finales del siglo XI, en 1085, Segovia se configuró como una de las ciudades más fuertes y dinámicas militar y económicamente hablando del Reino de Castilla. Esta situación beneficiaba muy favorablemente a la monarquía, pues tanto su ayuda militar con sus famosos ejércitos concejiles como su apoyo económico con su rica industria pañera basada en su ganadería extensiva facilitaban al monarca en este momento, Alfonso VIII, el poder continuar con la reconquista y sobre todo sujetar la terrible amenaza almohade. El caso es que el rey premiaba estas ayudas con tierras y en 1208 delimitó para Segovia un amplísimo término en la actual provincia de Madrid. Un término que deslindaba con las tierras de los demás concejos de su entorno, como eran las mismas, las tierras de Madrid, la tierra de Talamanca, la tierra de Uceda y la tierra de Buitrago, en el espacio que a nosotros nos afecta para nuestro estudio. El deslinde que hizo Alfonso VIII para dar tierras a Segovia, pues es toda esta línea negra que hemos hecho aquí. Y entonces la zona que a nosotros nos afecta pues es el entorno de Madrid, Talamanca, Uceda y Buitrago. Pues bien, este deslinde al que nos estamos refiriendo ha traído de cabeza a los historiadores hasta la más presente actualidad, en que mis estudios personales han identificado con todo lujo de documentos toda la toponimia del mismo. La causa de su dificultad, aparte de su desconocimiento toponímico, pensemos que se están mencionando nombres de parajes de hace más de 800 años y muchos de ellos han cambiado o desaparecido, residía principalmente en la ambigüedad y desconocimiento que ya desde el mismo siglo XIV existía entre lo que era Real de Manzanares y Sesmo de Manzanares, no quedando claro si eran o no el mismo territorio. Pero no adelantemos acontecimientos y comencemos desde el principio. En 1208, como hemos dicho, se delimitó la tierra de Segovia en el tramo que nos afecta en estos términos. Ahora voy a leer el documento donde se dice cómo la zona esta que se deslindó. Dice, desde donde cae Cofra en Guadarrama, aquí lo tenéis, y desde allí por encima de las labores de Fuencarral y por encima de las labores de Alcobendas, por el Otero de Sufre, y desde allí a la cabeza Lerda, por encima de las Cárcavas y por la cabeza del Águila. Desde allí por encima del Lomo, como el agua discurre hasta la cabeza de Montenegriello, que está cerca del Valle de la Casa. Y desde allí, como va por el Valle de la Casa hasta la Cabezuela, que está sobre la fuente del Nidrial, y por el valle que está a la parte derecha de la fuente del Nidrial y sale a la Stratam Publica Toletanam, que pasa por Cabaniellas. Este es el texto. El original está escrito en latín. Lógicamente no está como está aquí porque esto lo he traducido yo para que se pueda entender. Y en él ha habido que identificar, además de a Cabanillas, cosa fácil porque el pueblo existe todavía, el resto de los topónimos y el trazado de la dicha Stratam Publica Toletana o camino principal de Toledo para reconocer el deslinde exacto de la antigua Segovia. Bueno, he leído el documento de seguido y ahora lo que quiero es explicaros un poquito lo que es cada cosa. Cofra es el arroyo de Trofa. El arroyo de Trofa existe todavía, pasa por el Monte del Pardo y desemboca en el río Manzanares. Aquí dice, donde cae Cofra en Guadarrama. En esta época, en el siglo XIII, había dos Guadarramas en Madrid. El Guadarrama de Madrid y el Guadarrama de Calatalifa. El Guadarrama de Madrid es hoy el Manzanares, con que hablar de empezar el deslinde. Desde aquí, toda esta parte yo no la he estudiado, me voy a estudiar solo de aquí para el norte. Es fácil empezar el deslinde porque es el punto exacto donde desemboca el arroyo de Trofa en el río Manzanares. Desde aquí, subiendo por encima de las labores de Fuencarral y de las labores de Alcobendas, por el Otero de Sufre. El Otero de Sufre todavía existe el topónimo en la carretera de Alcobendas a Colmenar Viejo, en donde está la Universidad Pontificia de Comillas. Ahí existe el paraje que se llama el Otero. Antiguamente se llamaba el Otero de Sufre. Y llega hasta la cabeza Lerda. La cabeza Lerda es otro topónimo que está desaparecido y estaba en lo que hoy es la dehesa de San Sebastián de los Reyes. Y por la cabeza del Águila, que está aquí, este trocito que veis aquí, este trocito es Viñuelas. Pues la cabeza del Águila está aquí, en el noreste de Viñuelas, lindando con lo que hoy son las Pueblas. Esto lo voy a ampliar un poquito para que se vea. Es donde está toda la urbanización de Ciudad del Campo. La cabeza del Águila, como la veis aquí, esto es la parte de Viñuelas, este trocito. Pues desde la cabeza del Águila, todavía existe el topónimo, existe el topónimo todavía de la cabeza del Águila ahí.
Desde allí, por encima del lomo, como el agua discurre hasta la cabeza de Montenegriello. La cabeza de Montenegriello es la parte más suroccidental del término de las Pueblas, y que está cerca del Valle de la Casa, aquí, Valle de la Casa. Hoy se llama Barranco del Barrenoso. Este es el Valle de la Casa. Esto me dio la pista de que era esto, porque existe todavía un arroyo que se llama Arroyo de Cansa, y Cansa está claro que es una deformación de casa. Cuando veamos en estos documentos el topónimo casa, no hace referencia a una casa, a un sitio para morar. Casa viene del latín cálice, que ha dado cauce, caz y cas, y de cas se sonorizó la terminación en S y se hizo casa, con lo cual es muy corriente que exista el arroyo Casa, como existe en Pedrezuela, el Prado la Casa y cosas que tienen relación con casa. Y lo único que está haciendo relación es al arroyo. Cuando se dice Vallecas, que decían el valle del Moro Cas, no es verdad. Vallecas es el valle de la Casa, el valle de Cas, el valle del Caz, o sea, lo que es un arroyo. Vallecas es el arroyo, no tiene más asunto. Y desde aquí, como va por el Valle de la Casa hasta la Cabezuela. La Cabezuela es donde hoy está el Club Social del Campo de Golf de Ciudadcampo. No sé si alguno lo conoce, donde está el campo de golf. Pues la parte esa alta donde está el restaurante y el Club Social, esa es la Cabezuela, que está sobre la fuente del Nidrial, que está en el hoyo número 5 del campo de golf. Así era imposible localizarlo. Así era imposible localizar estas cosas. Nos ha costado, yo me he pasado 30 años volviéndome loco con intentar localizar estos topónimos, que además que no existen, es que era imposible acceder a ellos. Este topónimo de Fuente del Nidrial existía todavía en el siglo XVIII en el catastro del Marqués de la Ensenada, pero a partir de entonces se perdió. Y en el siglo XIX, en San Sebastián de los Reyes, aparece como Fuente de la Bardaguera. Pero esta es la Fuente del Nidrial. De la Fuente del Nidrial salía un arroyito que va siguiendo todo el hoyo número 5 del campo de golf y va a salir al río Guadalís, que viene por aquí. Pero antes de llegar al río Guadalís, como bien dice aquí, y por el valle que está a la parte derecha de la Fuente del Nidrial, sale a la Strata Publica Toletana, que va por Cabanillas, que es este caminito que se verá muy desfigurado ahí, pero es este caminito, es la Estrada Pública Toletana. Luego comentamos lo que es esto. Bueno, pues el resultado de este estudio ha sido espectacular, ha sido más interesante de lo que pensábamos, porque aquella antigua Estrada Toledana, que es la que estábamos hablando, ha resultado ser el actual deslinde que actualmente mantienen nuestros pueblos, San Agustín y Pedrezuela, con sus vecinos, tanto el Vellón como el Molar como Argente. Conclusión: los caminos que actualmente denominamos de los Sardales, aquí en San Agustín, que llaman el Camino de los Sardales, la carretera vieja que sube hasta el Molar, la raya del Vellón entre Pedrezuela y el Vellón, y la cañada de Valdegonzalo hasta la atalaya de Venturada, no son más que tramos de aquella antigua Estrata Pública Toletana, que es el referente más primitivo de nuestra actual Nacional 1 Carretera de Francia. Así quedaba pues perfectamente confirmado que a comienzos del siglo XIII el territorio que hoy ocupa San Agustín y Pedrezuela formaban parte indiscutible de la tierra de Segovia. Esta era la línea, esto era Segovia y esto no era Segovia. Resulta interesante observar cómo el actual deslinde oriental de nuestros pueblos se ha mantenido estable desde hace más de 800 años. Lleva 800 años siendo este mismo deslinde. En estos momentos, cuando se marcó este deslinde, no existían ni Colmenar, ni Manzanares, ni Guadalís, ni probablemente San Agustín ni Pedrezuela. Los segovianos tenían que organizar este amplio territorio, que en su mayor parte, si no totalmente, se encontraba prácticamente despoblado. En 1235, el Concejo de Segovia le confirma a un tal don Sancho, abad de Santander, escribano del rey y miembro de una de las familias más ricas e importantes de Segovia, la exención de impuestos para sus vasallos de la villa de San Agustín, la cual, la villa de San Agustín, es poblada cerca del río que dicen de Guadalís en términos de Segovia. Estamos en 1235, Es decir, que San Agustín en este momento ya existía, le pertenecía al tal don Sancho y estaba poblada, aunque no sepamos desde cuándo.
Al año siguiente, en 1236, el mismo concejo de Segovia le amplía términos al dicho don Sancho, otorgándole toda la vega que es en término de Segovia en ribera de Guadalís, y la nuestra Puebla que dicen San Miguel, que es dentro en la vega con todas sus viñas y pobladores. Es decir, la que llaman la Puebla de San Miguel es lo que hoy llamamos las Pueblas, y era un pueblo que en 1236 ya existía también, una Puebla segoviana. O sea, todo el término de las actuales Las Pueblas, que hoy pertenecen a Colmenar Viejo y que entonces también estaban ya pobladas. Y a su vez le deslinda términos a estas posesiones, otorgándoselos por juro de heredad por siempre y apartando estas tierras de la jurisdicción de Segovia, aunque no así de su territorio, el cual, como dice el documento, que siempre sean en término de Segovia. Esto quiere decir que la jurisdicción, que es el territorio sobre el que ejerce su derecho un juez, de ahí jurisdicción, de juez, un gobierno o un señor, pasa a manos de don Sancho, dejando así de pertenecer a Segovia. Ya no pertenece a Segovia, pasa jurídicamente a manos de un particular, a don Sancho, aunque su territorio físicamente siga formando siempre parte de la tierra segoviana. Esto de jurisdicción y territorialidad es una cosa importante que hay que entender, porque a lo largo de toda la historia va a ser fundamental, que es la jurisdicción y que es el territorio. Uno puede tener una finca, pero eso no quiere decir que sea tuya. Eres el dueño territorial, ¿entiendes? Pero la jurisdicción no es tuya, la jurisdicción en la actualidad es del ayuntamiento, del concejo. Entonces, tú en tu finca quieres cortar un árbol, pues si dice el ayuntamiento, pues no puedes cortarlo, y tú dices, porque la finca es mía, pues no se puede hacer, porque una cosa es la jurisdicción y otra cosa es la territorialidad. Esto es importante porque todos los señoríos, desde este momento hasta el siglo XIX, eran señoríos jurisdiccionales. Jurisdiccionales quieren decir que tenían jurisdicción sobre la zona, pero no eran señores territoriales, no eran dueños de la tierra. La tierra eran de los concejos, incluso particulares, privadas, pero no de los señores que la tenían. Eso, con el tiempo, cuando hagamos más charlas, si las hacemos, pues ya se irá hablando un poquillo más del tema para ver un poquito cómo ha ido evolucionando eso. Y en estas condiciones, el concejo de Segovia delimitó a don Sancho un territorio que aquí señalamos en relación a su término actual. Igual, queremos que se vea bien un poquito, veis cuál es el término actual de San Agustín, ¿no? Lo voy a ampliar un poquito porque ahora vamos a hablar específicamente de San Agustín. Así. Eso. Se ve perfectamente lo que es San Agustín, ¿no? A ver, un momentito, perdonadme. Ahí está bien. Bueno, ¿veis San Agustín por dónde va la raya? Esto, mira, tiene 3 o 4 colorines. Todo eso es San Agustín. Dice, desde la calzada toledana que va de Madrid a Buitrago, que ya hemos visto que la calzada toledana es todo el deslinde actual, pues desde la calzada toledana que va de Madrid a Buitrago, desde donde por esta calzada el río de Guadalís, que aquí se ve un poquito, ¿ves? Por aquí, el río de Guadalís en derecho de Almenara. Esto es una expresión que no hemos conseguido localizar, que entendemos que debería de ser algo así como todo en conjunto, el derecho de Almenara, toda la zona esta, pero no está esto todavía claro. Hasta el arroyo que viene por Valdearenas, siguiendo por aquí hasta el arroyo que viene por Valdearenas. El arroyo de Valdearenas todavía existe y viene aquí. El arroyo de Valdearenas desemboca enfrente del arroyo del Caño, que es este otro. Entonces dice, donde por esta calzada el río de Guadalís en derecho de Almenara hasta el arroyo que viene de Valdearenas y atraviesa el arroyo y atraviesa el río de Guadalís y sube el arroyo que dicen del Caño arriba y llega a la Fresnedilla. Primero lo voy a leer y luego lo voy a comentar, porque si no es un jaleo todo a la vez, ¿sabes? Y desde allí a la Sima. Y desciende a la cabeza de la sierra que dicen Cana, como viene por encima del lomo, y atraviesa el arroyo de la Fresneda. Yo voy siguiendo con el cursor lo que es. Y desde allí a la cabeza gorda, y desciende por el Alcor del arroyo de la Fresneda abajo, y desde allí por los otros mojones entre el término de Viñuelas y la Puebla de San Miguel, hasta donde alcanza el término de Pesadilla, hasta aquí. Y desciende abajo por la linde que separa el término de Pesadilla con el término de esta Puebla, hasta la calzada toledana, y la calzada toledana arriba, otra vez, como atraviesa el río Guadalís y pasa por el extremo de Almaján, aquí está Almaján, pasa por el extremo de Almaján, y llega hasta el arroyo que dicen de Valdearenas, como he dicho es.
Bueno, os cuento un poquito de esto ahora porque es interesante. Ya digo, el arroyo de Valdearenas desemboca en el río Guadalís justamente al otro lado de donde se emboca el arroyo del Caño, con lo cual el arroyo de Valdearenas cruza el río Guadalís y sube para el arroyo del Caño. El arroyo del Caño es el arroyo que va por detrás del Iber. Todos conocéis el Iber, ese arroyito, ese barranco que hay detrás, pues por ahí sube el arroyo del Caño. Y subía hasta la Fresnedilla. La Fresnedilla es un paraje entre el Cerro de la Mediana y el Cerro del Olivar, en la pared de Moncalvillo, ahora mismo, que es una zona pequeñita, pero que efectivamente todavía tiene unos fresnos y una zona muy agradable, que entonces se llamaba la Fresnedilla. Desde allí iba a la Sima. Desde la Sima iba hasta Cabezacana, que hoy en día está aquí, pertenece a Colmenar Viejo, y desciende por el arroyo de la Fresneda, que es el arroyo que pasa por Valdelagua, el arroyo de la Fresneda. Y desde allí baja a la Cabeza Gorda y desciende por el Alcor del arroyo de la Fresneda. Y dice, pues el arroyo de la Fresneda está aquí, ¿cómo va a estar aquí? Pues igual que antes había 2 Guadarramas, aquí hay 2 Fresnedas. El arroyo de la Fresneda que conocemos hoy, que pasa por, como he dicho, por Valdelagua, y el arroyo de la Fresneda de Viñuelas, que es lo que es hoy el arroyo de la Parrilla de Viñuelas, que entonces también se llamaba de la Fresneda, y los documentos vienen los dos llamados de la misma forma. Otro follón para cuando estabas investigando, que es que no había forma de entenderlo. Y desde allí, por los otros mojones, entre el término de Viñuelas y la Puebla de San Miguel, hasta donde alcanza el término de Pesadilla, que es donde antes habíamos visto que era el Cerro del Águila, y desde aquí ya va deslindando los mismos términos que había deslindado antes, en 1208, el deslinde que había hecho Segovia, que había hecho Alfonso VIII a Segovia. Y pasa de cerca de Almaján, pasa por el extremo de Almaján. El documento dice pasa cabo de Almaján. Cabo de Almaján es el extremo, es igual que ahora se dice el cabo de una cuerda, el cabo es la punta, el extremo. Pues entonces era el extremo de Almaján. Esto de Almaján, recordarlo porque es interesante y ahora veremos por qué. Pues pasaba al final de su término dice la calzada toledana, la calzada toledana arriba, como atraviesa el río Guadalís, que cruza el río Guadalís aquí justamente, no tiene puente, había un vado y pasa por el extremo de Almaján y llega hasta el arroyo de Valdearenas, y este era el término entonces de San Agustín. Este es el primitivo término de San Agustín, que en 1236 se le otorgó a don Sancho. Y resulta interesante algunas cosas. Hay que observar cómo en este momento pertenecían a San Agustín las pueblas, que entonces se llamaba la Puebla de San Miguel, y el territorio de Cabezacana, que hoy pertenece a Colmenar Viejo. No tenemos ni idea de cuándo esto se perdió, ni hay razones, no sabemos por qué ni en qué momento. Mientras que no entraba en su término, no entraban ni Moncalvillo, ni entraban Las Ollas, que es esta zona de aquí del río, ni entraba Valdeoliva. Y todo esto tiene su explicación que iremos viendo sobre la marcha. Volvamos un poquito hacia atrás. En el documento que estamos mencionando se dice que en 1235 se le confirma al abad don Sancho la posesión de la Vuestra Villa de San Agustín. Entendamos como tal la casa de campo o cortijo de San Agustín. Una villa, pues sabemos que es una casa de campo, es una especie de cortijo. Y notemos que fuera lo que fuere, se está haciendo alusión a un edificio o construcción que físicamente ya existía en 1235 y con el mismo nombre que ha mantenido hasta la actualidad. La pregunta ahora pues sería, ¿y desde cuándo existía esta casa? ¿Y por qué se llamaba de San Agustín? Estas preguntas no las podemos contestar con absoluta seguridad, ya que no tenemos documentos más antiguos en el que se menciona San Agustín que este que estamos analizando. En cambio, sí hay indicios en otros documentos que nos pueden aclarar bastante esta duda. Perdonad, voy a beber un poquito de agua, se me seca la boca. En 1176, y estamos hablando 60 años antes del documento este de don Sancho, 60 años antes, Alfonso VIII dio términos al monasterio de la Vid. Este es el monasterio de la Vid, que está próximo a Aranda de Duero, y dio términos en la tierra de Talamanca. Al monasterio de la Vid le dio unos términos en la tierra de Talamanca, que eran Almaján y la Torre del Rey. Ambos lugares son desconocidos para la historiografía actual, pero resulta que Almaján
aparece citado en nuestro documento sobre San Agustín, cuando dice: atraviesa el río Guadalís y pasa por el extremo de Almaján, lo que hemos visto antes. ¿No ves? El río Guadalís, que cruza por aquí y pasa por el extremo de Almaján. Con que Almaján, que históricamente no hay, todavía es un lugar desconocido, pues nuestro documento le menciona, habiendo encontrado después varias referencias más sobre el dicho lugar. Y por los datos que hemos podido entresacar, hemos llegado a localizar físicamente este lugar en el actual Cerro de la Campana, sobre el que se asienta en su ladera sur la actual urbanización de Santo Domingo. Pues aquí a la parte de arriba hay un cerro, hay un pueblo que existía en 1176 y que fue dado al monasterio de la Vid. Por otra parte, la Torre del Rey, la otra donación que se hizo al monasterio de la Vid, de esta sí que no tenemos ni idea de dónde pudo estar, aunque algunos pretenden identificarla con el soto de Valdetorres o bien con la heredad de la torre o el soto de Mozanaque en Algete. En cualquiera de los casos, en la ribera del río Jarama. Todo esto quiere decir que la Torre del Rey era una posesión del monasterio de la Vid, que gestionaba y administraba las tierras y producciones del valle del Jarama, mientras que Almaján hacía lo propio, pero en la vega del río Guadalís. Sabiendo como sabemos que el monasterio de la Vid era de monjes agustinos, no es descabellado pensar que la casa de San Agustín no fuera más que una casa de labor, de oración o de retiro fundada por los monjes agustinos de la propiedad de Almaján, todo ello antes de ser tierra de Segovia, 60 años antes de ser tierra de Segovia. Y por si esta opción no resulta convincente, aún tenemos una segunda complementaria con ella. El mismo Alfonso VIII, anteriormente mencionado, hacia 1192, unos 20 años después de dar términos al monasterio de la Vid, fundó el monasterio de Santo Tomé del Pie de Puerto de Fozarach, un monasterio también de agustinos a la bajada norte del actual puerto de Somosierra, en lo que hoy es el municipio de Santo Tomé del Puerto. Este edificio, hoy completamente desaparecido, tan solo ha conservado una torre cuadrada que se observa desde la carretera nacional 1 hacia la parte occidental de la misma, y que no parece ni tan siquiera ser original de este siglo XII que estamos tratando. Lo más significativo y perdurable de este monasterio es la famosa Venta Juanilla, que aún continúa en servicio y que en su momento fue una dependencia del dicho monasterio. ¿Y qué relación tiene San Agustín con este lejano lugar? Para entender esto, hay que saber que, aún a nuestro pesar como historiadores y como pareciera indicar el sentido común, el puerto de Somosierra no existió ni tuvo utilidad histórica nunca hasta la fundación de este dicho monasterio, ya que era él, el monasterio, el que daba cobertura y apoyo a su paso. Esto también es importante porque es que todos los historiadores están obsesionados que un puerto tan bajo, con tan fácil accesibilidad y hoy tan fácil de cruzar como es el puerto de Somosierra, todos los historiadores están obsesionados con que tenían que conocerlo los romanos, que tenían que conocerlo los visigodos, los árabes. Pues no lo conocieron ninguno. No quiere decir que el puerto no existiera. El puerto es una realidad física, ahí está, y eso lo puede pasar cualquiera. Pero un puerto no es solamente un paso, un puerto lo que requiere son unos apoyos, lo que requiere es que una cobertura por parte de unos servicios para poderlo pasar, porque entonces la gente no iba en coche, iba andando, iba en burro y se tardaba un día entero en pasar un puerto, hacía mucho frío, había limañas, había sacadores de caminos y era difícil. Entonces, igual que en otros pueblos como el de Malagosto, el puerto de Navacerrada, el de La Tablada, había una venta encima del puerto, de estas que hablan las ciprestes de Ita. En el puerto de Somosierra no había nada, y como no había nada, no era un puerto factible de pasar. Entonces, lo primero que se hizo, que ya empezó a suponer un apoyo, una cobertura para el caminante, fue el monasterio de Santo Tomé del Puerto de Fozarach. Fozarach es una palabra árabe que viene de Al-Sarrach, que quiere decir de la sierra, el puerto del pie de la sierra. Pero vamos a pasar a la siguiente. En 1786, en las relaciones que el licenciado don Ignacio de Corral Reina, cura párroco de San Agustín, hizo sobre esta población, sobre San Agustín, al cardenal Lorenzana, dice
que existía la tradición de que San Agustín había sido fundado por dos hermanos llamados agostinos que vinieron de la villa de Buitrago y fundaron unas ventas aquí. Esta afirmación, que hasta hoy no tenía credibilidad alguna, ahora, con la apertura definitiva del puerto de Somosierra y la presencia agustina en el monasterio de Santo Tomé, se hace más factible, pudiendo imaginar el tránsito de monjes de este dicho monasterio siguiendo el camino de la antigua estrada toledana, pasando por Buitrago hasta alcanzar nuestra localidad, en un momento en que los monjes de Almaján ya estaban asentados en el valle de Guadalís, pudiendo así edificar y fundar la casa de San Agustín. Tendría una lógica. Aquí he intentado marcar los sitios donde algunos sitúan la Torre del Rey, la otra heredad que se le había dado al monasterio de la Vid. Podría ser aquí o podría ser aquí, en el Soto de Valdetorres o en la zona de Soto de Mozanaque, en Algete. En cualquier caso, esta zona de aquí, esta zona es un alto que separa dos cuencas fluviales, la cuenca del Jarama y la cuenca del río Guadalís, con lo cual es razonable pensar que la Torre del Rey administrara la zona de la vega del Jarama esta y Almaján administrara la producción de la vega del Guadalís al otro lado. Y este fue el origen de San Agustín, una fundación de monjes agustinos venidos bien desde el monasterio de la Vid o bien desde el monasterio de Santo Tomé del Puerto, en cualquiera de los dos casos, antes de ser tierra de Segovia en 1208. Y ahora, ¿qué sabemos de Pedrezuela? Estamos estudiando los dos pueblos, hemos estudiado San Agustín, pues ahora, ¿qué sabemos de Pedrezuela? Pues sabemos que unos 100 años después de la cesión de San Agustín al abad don Sancho, el concejo de Villa y Aldea de la ciudad de Segovia, en 1331, le otorgó privilegio de repoblación, diciendo: por razón de que Pedrazuela de Allende Sierra, nuestra aldea, estaba poblada y ahora es yerma y despoblada. O sea, que con anterioridad a 1331, Pedrezuela también ya existía y ahora se había quedado despoblada. ¿Y entonces desde cuándo existía? ¿Cuál fue su origen? Como en el caso de San Agustín, no lo sabemos, pero vamos a intentar aclararlo. En el mismo documento de la fundación de San Agustín que ya hemos estudiado, hay un párrafo difícil de interpretar, en el que el concejo de Segovia dice: vos acrecentamos de más de lo que vos, se refiere al abad don Sancho, ahora, y Gonzalo Gómez allí tenéis. ¿Y quién es este Gonzalo Gómez? Sabemos que San Agustín fue dado a don Sancho, pero en ningún momento se dice que la cesión fuera compartida con nadie. De hecho, se le da exclusivamente a él, para él y sus herederos. A vos, don Sancho, y a vuestros herederos lo damos y otorgamos, dice directamente el documento. Para aclarar este asunto, tenemos que saber que el documento que ha llegado hasta nosotros de la cesión de San Agustín al dicho abad, que es este documento, no es el original, sino una copia de 100 años después, de 1326. El original era de 1236 y el documento donde aparece escrito ese documento antiguo es en este de 1326, 100 años después, en la que un tal Martín Fernández de Toledo, quinto señor de Orgaz, pidió confirmación a Alfonso XI de esta posesión de San Agustín y la puebla de San Miguel, que él mismo había comprado, y para justificar su origen introdujo el texto de la primera cesión hecha a don Sancho. A ver, Alfonso XI había llegado al gobierno con 17 años después de dos minorías. Su abuelo murió pronto y dejó de heredero a Fernando IV, que era un niño, y tuvo que llevar la regencia a María de Molina, que es una de las mujeres, ahora que está muy de moda lo de las mujeres, pues es una de las mujeres que las mujeres debéis de reivindicar, porque ha sido uno de los personajes más interesantes de la historia de España y en concreto del siglo XIII, siglo XIV. Fue la que llevó la regencia de Fernando IV. Pero es que cuando Fernando IV tenía 20 y tantos años murió también. Y dejó de regente a Alfonso XI, un niño con un año. Entonces hubo ahí 15 o 20 años de regencias en que la nobleza, pues lo que pretendía era socavar el reino, pues sacar sus propios beneficios y cosas. El caso es que cuando Alfonso XI llegó al gobierno, con 17 años, lo primero que dijo es: como la nobleza
se ha encargado de quitar y de robar terrenos a los pueblos, a las aldeas, incluso a la iglesia, algunas cosas. Quiero que todo el que disponga de un terreno me presente su documento, su privilegio de que este terreno es suyo. Y el que no lo pueda presentar, pues se va a quedar sin él. Entonces, ¿qué hizo Martín Fernández de Toledo? Pues cogió este documento y le presentó a Alfonso XI que él era dueño de San Agustín y de las Pueblas porque lo había comprado. Y aquí, para justificarlo, puso cómo esto había pasado directamente de Segovia a su primer dueño, que había sido don Sancho. Bueno, pues para aclarar este asunto tenemos que saber, los documentos antiguos, estábamos hablando de que el documento estábamos hablando de un dato en que dice, en que hay un dato extraño en el documento en que dice, habla de un tal Gonzalo Gómez como si compartiera con don Sancho, como si compartiera lo que se le está cediendo ahora Segovia. Y estábamos diciendo que es que no partimos del documento original, sino de un documento de 100 años después, que es este. Los documentos antiguos, como todos saben, eran manuscritos, y en ellos había infinidad de abreviaturas y signos para mencionar nombres o sustantivos de uso corriente. Así, cuando el escribano copió este documento en 1326, se encontró con el nombre de Gonzalo y una G con un extraño signo que erróneamente interpretó como Gómez, cuando en realidad debía de haberlo interpretado como Gutiérrez, teniendo así sentido el hecho de que Gonzalo Gutiérrez era un hermano de don Sancho, Sancho Gutiérrez, y en este mismo acto, aunque en documentos diferentes, el concejo de Segovia les estaba otorgando posesiones a ambos oligarcas segovianos. Ahora sí se entiende que en el documento mencionado se diga que sobre lo que vos ahora y Gonzalo Gutiérrez, no Gómez, allí tenéis, se les está incrementando términos. ¿Y qué términos se le está señalando a Gonzalo Gutiérrez? Pues aquí está la sorpresa. Sin mencionarlo en ningún momento, porque posiblemente aún ni siquiera existiera como pueblo, se le está otorgando el actual término de Pedrezuela. ¿Y en qué me baso para decir esto? Perdonad. Pues que en los pleitos que mantuvieron durante el siglo XVI Pedrezuela y San Agustín por Moncalvillo, Pedrezuela presentó un documento de confirmación del rey Alfonso XI idéntico a este del señor de Orgaz, en el que el dicho rey, en 1328, confirmaba que el concejo de Segovia le había dado a Pedrezuela el término de Moncalvillo, que era todo esto de color de rosa que hemos puesto aquí. De la misma manera que al abad don Sancho le había dado la Puebla de San Miguel y sus términos. Es decir, que en el mismo acto de 1236 el concejo de Segovia daba a don Sancho, como parte de la heredad de San Agustín, le daba la Vega de Guadalís y la Puebla de San Miguel, y a su hermano Gonzalo le daba el término de Pedrezuela y la dehesa de Moncalvillo, acrecentando más lo que vos ahora y Gonzalo Gutiérrez allí tenéis. Este último documento, en los mencionados pleitos de Moncalvillo, los vasallos del conde de Puñonrostro lo hicieron desaparecer, y aunque los jueces lo vieron y dieron por bueno en el primer pleito, nunca más se volvió a saber de él. Además, hay otro hecho más. En el documento de don Sancho se menciona: otorgamos que los hombres de don Sancho que mueren en San Agustín y en esta Puebla de San Miguel, que corten y pazcan en las nuestras sierras, donde pacieren o cortaren los nuestros vecinos y los nuestros aldeanos, y según ellos cortaren y pacieren. Y este lugar al que se refiere no es toda la tierra de Segovia, sino el actual término es este trocito, es el actual término de Valdeoliva, que es la parte oriental del río Guadalís, y Las Ollas, que es la parte occidental del río Guadalís, que seguía siendo jurídicamente de Segovia. Ya hemos visto que lo que han dado es jurídicamente de los señores, pues esto seguía siendo jurídica y territorialmente de Segovia, y no entraba ni en la heredad de don Sancho, que era este trozo, ni en la de Gonzalo, que era este otro, y que hasta el siglo XVII, 1600, fue zona de pastos comunes entre San Agustín y Pedrezuela.
Con toda seguridad se hizo la misma mención en el documento extendido a Gonzalo Gutiérrez cuando se le dio esta zona, pero este documento ya no lo tenemos porque había desaparecido. Y finalmente aún nos queda un tercer indicio. Configurados San Agustín y Pedrezuela como señoríos independientes jurídicamente de Segovia, no así territorialmente como ya vimos, creemos que Segovia otorgó un tercer señorío, y de este sí que no tenemos ninguna mención, en lo que fue la antigua dehesa poblada o no poblada de Placer de Ver, término en la actualidad dividido entre Venturada es este trocito, pues este trozo era Placer de Ver y Guadalís. ¿Ves? Esta es la parte de Guadalís, y este trozo de Guadalís, la parte más oriental de Guadalís, era también término de Placer de Ver. ¿Y qué pasa? Que el deslinde entre Pedrezuela y este nuevo territorio, esta zona, el deslinde que deslindaba Pedrezuela y el término de Placer de Ver, se conoce desde sus orígenes como Val de Gonzalo, es decir, el territorio o heredad de Gonzalo, que debía de ser la antigua denominación del actual término de Pedrezuela cuando el pueblo en sí aún no existía. En esta tierra de Gonzalo, quizá en este momento una simple dehesa despoblada, existía seguramente ya, no lo podemos tampoco confirmar al 100%, un antiguo puente que cruzaba el río Guadalís, en una antigua vía romana que desde Ita, tras cruzar el Jarama en Talamanca, el Guadalís en Pedrezuela, el río Manzanares en Colmenar Viejo, el Guadarrama en Galapagar y el río de Perales en Navalagamella, cada uno de los cuales por sus respectivos puentes, seguía la actual ruta de la Vera de Extremadura hasta alcanzar la ciudad romana de Caparra, próxima a la actual Plasencia. Hay otros investigadores que creen que este camino no era, y sus puentes no eran romanos, sino más bien de origen andalusí, aproximadamente del siglo X, del mismo periodo que nuestras atalayas, las atalayas que tenemos en nuestra zona que conocemos, y que era un camino militar para el control de la frontera de la Marca Media entre Talamanca y Talavera de la Reina. En cualquiera de los casos, el camino existía, y en un punto determinado, y en este territorio de Val de Gonzalo, esta antigua vía romana o andalusí se cruzaba con una cañada ganadera que venía en dirección norte-sur. Esto lo voy a ampliar para que lo veáis. A ver si soy capaz de esto. Ahí más o menos. Aquí se cruzaban con una cañada ganadera que venía en dirección norte-sur en un amplio descansadero con abundante agua, donde había un significativo peñasco conocido como la Pedrazuela. Y aquí se fundó nuestro pueblo, seguramente por iniciativa de Gonzalo Gutiérrez, y sobre dicho peñasco se asentó la iglesia parroquial, siendo aún visible la peña como cimiento del templo. Aunque hoy en día Pedrazuela es diminutivo de piedra, esto se debe a una circunstancia lingüística en la que ha habido que poner una consonante eufónica para que suene bien Pedrazuela, porque el diminutivo de piedra sería Pedrahuela o Pedruela, pero se introduce ahí una C o S eufónica para que suene bien Pedrazuela. Pero la realidad es que Pedrazuela es diminutivo de Pedraza, y en esta época una pedraza era un peñasco grande, como el pueblo de Pedraza, que está sobre un cerro que es todo un peñasco. Y entonces una pedraza es una piedra grande, es un peñasco grande, y una pedrazuela es un peñasco pequeño. Y esto es lo que había aquí en esta explanada, en este descansadero de ganado. Lo que había era una pedrazuela que dio origen al pueblo sobre el que se construyó la iglesia y alrededor de la cual se fundó el pueblo de Pedrezuela. Ya estamos casi terminando, no se puede mucho más. Esta posesión de Gonzalo no duró tanto como la de San Agustín, y pronto desapareció su señorío, volviendo su jurisdicción al concejo de Segovia, el cual, en un conflictivo momento histórico, la minoría de edad de Alfonso XI, en que se abandonó Pedrezuela por los muchos males que ha recibido y recibe de cada día de gentes de don Juan, hijo del infante don Manuel, y de otras gentes, así de quemas como de robos, de muertes y de feridas, hubo de redactar Segovia una nueva carta a Puebla el 3 de diciembre de 1331 en la iglesia de San Miguel, para que nuestra aldea nuevamente se repoblara.
Una vez señoreado San Agustín, Pedrezuela y, como ya hemos dicho, muy probablemente placer de ver, comenzaron los pleitos y enfrentamientos entre Segovia y Madrid por las tierras y sierras del Manzanares. Esta zona. En 1276, 40 años después de la creación de nuestros señoríos, 40 años después, Alfonso X el Sabio unificó todas estas tierras en conflicto entre Madrid y Segovia y las puso bajo su amparo regio con la denominación del Real de Manzanares. Pero lógicamente los señoríos anteriormente formados, que en esta fecha aún debían de estar vigentes, no entraron. Ya no eran de Segovia, eran privados, jurídicamente independientes y no tenían ningún tipo de pleito con Madrid, ni Madrid tenía nada que reclamarles. Así fue como quedamos fuera del dicho real. Y cuando Segovia se refería a sus tierras al sur del sistema central, las mencionaba como su sesmo de Manzanares, en el que territorialmente sí entrábamos los tres señoríos, y más después de haberse perdido estos a mediados del siglo XIV, que se perdieron pronto en el siglo XIV. Y cuando se refería a estas tierras, Madrid en sus pleitos o el rey en su acotado real, la denominaba Real de Manzanares, en el cual, como hemos visto, no entrábamos. Quiere decir que desde el punto de vista segoviano, el sesmo de Manzanares cogía el Real de Manzanares y estos señoríos eran jurisdicción independiente, pero territorialmente, como hemos visto, era tierra de Segovia, mientras que cuando se habla del Real de Manzanares no entra ni Pedrezuela ni San Agustín. Entonces ahí está la diferencia entre el Real de Manzanares y sesmo de Manzanares, que ya en el siglo XIV se confundían. En el siglo XIV hay documentos que dicen el sesmo, que es dicho real, o sea, no tenían claro ya lo que era cada cosa. Dice, y aunque así fue, como ya hemos dicho, como quedamos aislados del dicho real, pronto casi volvimos a integrarnos en el dicho Real de Manzanares. En 1366, Enrique II donó San Agustín y Pedrezuela a don Pedro González de Mendoza, antecesor de los condes del Real de Manzanares, marqueses de Santillana y duques del Infantado. Parece ser, pues, que en este momento, en 1366, ya habían desaparecido definitivamente nuestros antiguos señoríos concejiles. No sabemos ni la fecha exacta, ni cómo ni por qué desaparecieron. De igual manera que desconocemos cuándo dejamos de ser tierra de Segovia, aunque esto último debió de acontecer a finales del siglo XV, o sea, a finales de 1400, cuando estas tierras dejaron de pertenecer a la tierra de Segovia. Para evitar males mayores con el Real de Manzanares, y aunque no acabaron con ello los pleitos entre Madrid y Segovia, este territorio, todo este territorio, lo que era el Real de Manzanares, la parte roja, también fue señoreado, terminando en 1383 en manos de don Pedro González de Mendoza, que ya era señor de Pedrezuela y San Agustín, como hemos visto, desde 1366. Después de unos años de pleitos familiares entre los Mendoza, todo el segoviano sesmo de Manzanares, Real, más San Agustín y Pedrezuela, recayeron definitivamente en Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, famoso poeta del prerrenacimiento español, célebre por sus serranías, todos le conoceréis. Así pues, durante casi 100 años pertenecimos al mayorazgo de esta aristocrática casa nobiliaria, los Mendoza. Pero en 1458, muerto don Íñigo, o don Íñigo, no sé cómo se dice, sus hijos se repartieron su herencia, y como estaba claro que Pedrezuela y San Agustín nunca habían pertenecido al núcleo duro del Real de Manzanares, los sacaron de su mayorazgo para dárselos a Pedro González de Mendoza, entonces obispo de Calahorra y posteriormente gran cardenal Mendoza, confesor y consejero de Isabel la Católica y uno de los personajes más importantes de la historia de España de finales del siglo XV. Muchos le conoceréis más por el coñac, el cardenal Mendoza, que es un coñac estupendo. El caso es que el dicho señor obispo tampoco tuvo nunca mucho interés por nuestras aldeas, y en 1461, 3 años después de sacarnos del mayorazgo de los Mendoza, nos permutó
unidos como siempre con Diego Arias Dávila, antecesor de los condes de Puñonrostro, de quien San Agustín ha tomado su escudo municipal por unas posesiones que tenía este en el Atanzón, pueblo de Guadalajara. Y en este estado de los condes de Puñonrostro nos mantuvimos juntos todo el resto de nuestra historia hasta mediados del siglo XIX, en que tras las ideas liberadoras de la Revolución Francesa traídas a la península por Napoleón, desaparecieron definitivamente los señoríos jurisdiccionales de nuestro país. Cuando con anterioridad a 1989 estaba escribiendo mi libro sobre la historia de Pedrezuela en sus documentos, y no conociéndose entonces más documento fidedigno y original de nuestra pertenencia a la antigua tierra de Segovia que privilegio de repoblación de Pedrezuela, di a este territorio que ni era Real de Manzanares ni tierra de Talamanca, la denominación de enclave segoviano de Pedrezuela, toda esta zona. Nombre por el que hoy se conoce este conjunto como unidad histórica indiscutible e independiente, que acoge, además de nuestros dos municipios, Pedrezuela y San Agustín, el término de las Pueblas, que fue de San Agustín, aunque hoy pertenece a Colmenar Viejo, y el antiguo término o dehesa de Placer de Ver, hoy dividido, como ya hemos dicho, entre Venturada y Guadalís. Y estas son las razones por las que Pedrezuela y San Agustín se mantuvieron siempre unidos, quizá por circunstancias que ahora no vienen al caso, de espaldas, pero unidos, y también por las que hemos creado una asociación cultural entre ambos pueblos y por lo que queremos reivindicar y fomentar esa unión y fraternidad, quizá no siempre bien llevada, pero que llevamos compartiendo desde los últimos 800 años. Y por hoy esto es todo. Perdonen mi retórica y muchas gracias por su atención y asistencia.